Vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que parecen sencillas, pero que tienen muchísima miga a nivel legal. ¿Quiénes son los padres de una persona? Pero no biológicamente, sino para la ley. Esto es clave porque define nuestra identidad, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y como veremos, la ley tiene un sistema muy claro para responder a esto, un sistema que sobre todo busca dar certezas. Claro, la pregunta parece de perogrullo, ¿verdad? Uno pensaría que es obvio. Pero, en realidad, la respuesta legal es bastante más enrevesada de lo que parece, especialmente cuando hablamos del padre, que es donde la biología y la ley a veces toman caminos distintos. Y aquí lo tenemos, la primera gran bifurcación. Para la madre, el principio es cristalino, una herencia directa del derecho romano. Mater siempre certa est, es decir, la madre siempre es cierta. La filiación se prueba, sin más, con el parto. Pero para el padre, la cosa cambia. Para el padre la ley dice depende. Y depende de una circunstancia muy concreta. Es aquí donde entra en juego el concepto de filiación, que es el término jurídico para esta relación de parentesco. Y para desenredar este aparente laberinto, la ley nos marca dos caminos principales. La ruta que se toma depende de algo tan simple como si los padres están casados entre sí o no. Empecemos por la primera vía, la que podríamos llamar la configuración por defecto del sistema. Es la que se aplica de forma automática para dar estabilidad y seguridad jurídica inmediata a los hijos que nacen dentro de un matrimonio. El corazón de esta vía es la llamada presunción de paternidad, y esto es un atajo legal potentísimo. Fijaos, su objetivo no es tanto una búsqueda de la verdad biológica al 100% desde el minuto 1, sino dar estabilidad. Para proteger al menor, la ley simplemente presume, da por hecho, que el marido de la madre es el padre. Y punto. Al menos de entrada. Ahora, lo interesante es cómo la ley juega con los plazos para aplicar esta presunción. Se considera que son hijos del marido los que nacen después de la boda y hasta 300 días después de la separación. Pero ojo, hay un matiz importante. Si el niño nace los primeros 180 días de matrimonio, la ley le da al marido un tiempo para poder impugnar esa paternidad, porque se entiende que la concepción pudo ser anterior a la boda. Pero esa posibilidad de impugnar no es un cheque en blanco. El marido pierde ese derecho si, por ejemplo, ya ha reconocido al niño de alguna manera. Y esto es fundamental, si él ya sabía que su pareja estaba embarazada antes de casarse, ahí la ley interpreta que, al casarse, estaba aceptando implícitamente esa paternidad. Vale, ¿y qué pasa si el niño nace mucho después de la separación, cuando ya han pasado esos 300 días de margen? Pues que la presunción automática ya no funciona. Sin embargo, la ley todavía deja una puerta abierta para inscribir al niño como matrimonial, pero con una condición, que ambos, los dos, estén de acuerdo y lo digan expresamente. Venga, pues dejamos la configuración por defecto y pasamos a la segunda gran vía, la configuración manual. Esto es lo que pasa cuando los padres no están casados y por lo tanto no hay ninguna presunción automática que valga. Aquí la filiación hay que establecerla de forma activa, hay que hacer algo. La ley nos ofrece estas 4 herramientas. Las dos últimas, el expediente o la sentencia judicial, son para casos más complicados o cuando hay conflicto. Pero en el día a día, el método más común, el más directo y voluntario, es el acto formal de reconocimiento. Y en ese nos vamos a centrar. El reconocimiento es un acto jurídico muy serio. Es voluntario, nadie te puede obligar. Es solemne, porque necesita una forma concreta para ser válido. Y lo más importante de todo, es irrevocable. Una vez que una persona reconoce a un hijo, no hay marcha atrás. Es una declaración para siempre. Este acto se puede hacer de varias maneras. Lo más típico es ir al registro civil, pero también se puede hacer en un documento público como una escritura ante notario, o incluso, curiosamente, en un testamento. Y un dato interesante sobre esto, aunque ese testamento luego se anule o se cambie, el reconocimiento que contiene sigue siendo válido. Se considera un acto totalmente independiente. Y para que todo esto sea más fácil en la práctica, la ley se ha ido modernizando. Ahora, desde el propio hospital, tienen un plazo de 72 horas para enviar por vía telemática la notificación del nacimiento al registro civil. Esto, en muchísimos casos, ya evita que los padres tengan que desplazarse y simplifica un montón todo el papeleo inicial de inscripción y reconocimiento. Muy bien, hemos visto las dos carreteras principales, la del matrimonio y la del reconocimiento. Pero claro, la vida es mucho más compleja que eso y la ley tiene que estar preparada para situaciones bastante más retorcidas. Vamos a ver algunos de estos casos especiales para que se vea hasta qué punto se hila fino. Primera pregunta, ¿qué pasa si un padre o una madre quiere reconocer a un hijo que ya es adulto, que ya tiene su vida hecha? La respuesta corta es que sí, se puede, pero, y es un pero enorme, se necesita sí o sí el consentimiento de esa persona mayor de edad. Su permiso es imprescindible. Ya no es una decisión que toma solo el progenitor. La voluntad del hijo, que ya es una persona autónoma, es la que manda. Y si es una persona con discapacidad, pues dará su consentimiento con los apoyos que necesite.
Vamos con un escenario todavía más delicado. ¿Es posible reconocer legalmente a un hijo que lamentablemente ya ha fallecido? Pues de nuevo, la ley dice que sí, que se puede, pero pone una condición que busca proteger a la familia que ya existe. Ese reconocimiento solo será válido si los propios descendientes de la persona fallecida, es decir, sus hijos, están de acuerdo. Se respeta así la línea familiar que ya estaba formada. Y llegamos a una de las situaciones más complejas y sensibles que la ley tiene que regular, la filiación, que proviene de una relación entre parientes directos, como padres e hijos, o entre hermanos. Aquí la ley pisa el freno y pone una barrera de protección muy clara. Una vez que se determina la filiación de uno de los progenitores, para que se pueda determinar la del otro, hace falta una autorización de un juez. Es un juez quien tiene que valorar el caso y decidir, pensando siempre, por encima de todo, en qué es lo mejor para el niño. Entonces, para que nos quede claro el mapa general, el sistema legal español nos dibuja estos dos caminos. Si hay matrimonio, se activa el piloto automático de la presunción, una herramienta que busca dar estabilidad desde el primer minuto. Si no hay matrimonio, se necesita un acto consciente, formal y voluntario, el reconocimiento. En el fondo, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, todo este entramado legal lo que intenta es hacer malabares para equilibrar tres cosas. Por un lado, la verdad biológica. Por otro, la necesidad de que las relaciones familiares tengan una seguridad y una certeza ante la ley. Y por encima de todo, el derecho fundamental que tiene cada persona a tener una identidad, a saber quién es legalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. En este cruce de caminos, entre la ley, que busca el orden, la biología, que nos habla de la genética, y la identidad, que es algo mucho más personal, ¿qué factor debería pesar más a la hora de definir quiénes somos? Es una pregunta que desde luego va mucho más allá de los códigos y las leyes.